Hoy voy a hablar de un tema que me pareció interesante resaltar. Tiene que ver con las formas de entender la psiquis, por supuesto, y por lo tanto a las personas. Lo voy a hacer a través de una paciente que llamé Isaura. Para iniciar este pequeño video, voy a hacer una distinción muy caricaturesca y voy a agrupar los innumerables paradigmas psicológicos en dos. Unos que afirman que las personas son de determinada manera y entonces pueden responder sin problema a la pregunta ¿quién eres tú? Características de personalidad, etapas del desarrollo, distintos diagnósticos. Indudablemente es una caricatura que me va a servir para mostrar un caso. Un segundo grupo al que me adscribo, que pensamos que las personas no son de cierta manera, sino que siempre vamos siendo, vamos cambiando a la larga de nuestro convivir con otras y otros, de manera que no podemos responder a la pregunta ¿quién eres tú?, sino que vamos siendo y somos distintos de acuerdo a los contextos, a los grupos, con otras y otras, desde donde estamos emergiendo en el momento en que algún acontecimiento nos sucede. Ambos paradigmas indudablemente agrupan un montón de aristas, pero llevan a caminos interpretativos muy distintos que inevitablemente plantean también modos de intervenir y de hacer terapia diferentes. El caso del que les voy a hablar es un caso que me pareció interesante por dos cosas. Primero, por el tema y por otra parte, por cómo conocí a la paciente, que me hizo reflexionar sobre lo difícil que es estar en un lugar público diciendo cualquier cosa. Uno tiene que ser cuidadosa con las palabras. Llegando a mis vacaciones al sur, me encontré con un correo que dice así: Doctora Ana María, la conocí y me nombra el pueblo donde nos conocimos, en la carretera austral, y le escuché decir que es psicoterapeuta y que tiene un canal de YouTube. Anoté su nombre, miré algunos de sus videos y me pareció que usted es la persona que podría ayudarme. Indudablemente me despierta la curiosidad y le pido que me envíe una breve reseña de ella sin prometerle nada. Me llega prácticamente en poco rato es lo siguiente: me llamo Isaura, tengo 68 años, trabajé hasta la pandemia en una institución educacional enseñando a jóvenes la asignatura de lenguaje. Tengo un doctorado en literatura obtenido en una universidad española. Después de la pandemia no logré acomodarme al sistema online, por lo que en el año 2022 renuncié a mi trabajo y desde entonces no ejerzo. Vivo en un pueblo costero con Manuel, mi pareja, desde hace 5 años. Nos conocimos en un viaje al norte y desde entonces estamos juntos. Tenemos una buena relación. Manuel siempre fue empresario, él tiene 70 años y ya está jubilado. Viene de una familia de la rancia aristocracia chilena. Heredó un pequeño campo que es donde vivimos actualmente. Ambos tenemos hijos grandes e independientes, por lo que gozamos de una vida en pareja lejana a las preocupaciones de hijos en edad de crianza.
A pesar de que todo pinta bien, al escribirlo, quisiera contarle que este último tiempo estoy muy complicada con nuestra relación. Estoy insomne, he bajado de peso y me siento desmotivada con la vida. Fui a una psicóloga que me envió a un psiquiatra. Me diagnosticaron con depresión y me recetaron medicamento. Pero no avanzo y quisiera ver la posibilidad de contar con su asesoría. Yo viajo periódicamente a Santiago, por lo que puedo coordinar la consulta en el lugar que usted me indique. Me llama la atención su presentación y decido conversar con ella. Como no atiendo a personas derivadas de algún otro colega o conocido y considerando que no sé quién es ella, decido hacer la primera entrevista en su domicilio. Siempre he pensado que nuestros hogares hablan más de nosotros que 100 palabras. El departamento está en Santiago, ubicado en una zona que podríamos llamar privilegiada de nuestra capital. Un barrio bastante elegante. Me recibe una mujer muy guapa, que representa menos años del que dice tener, vestida en forma impecable, muy combinada, tonos beige y blanco, que da la idea de una modelo más que una docente. El departamento, si bien no es grande, está lleno de pinturas, de esculturas, de muebles de maderas nobles, que me da la idea de una persona con recursos económicos y con un gusto estético bastante tradicional. La historia de Isaura la podría resumir así. Ella es hija de un historiador relativamente conocido en Chile. Su madre es secretaria medio tiempo, o sea, trabajó como secretaria medio tiempo, por lo que estuvo presente en la educación de sus hijos. Tiene un hermano 3 años menor, ingeniero mecánico, que después del golpe de Estado en Chile se fue a vivir a Suecia. Hoy sigue en ese país junto a su esposa y 3 hijos. La distancia hace que solo se vean una vez al año. Su vida, relata, transcurrió en medio de muchos libros, conversaciones interesantes, pero poca vida social. La lectura fue siempre su compañía. De joven tuvo la fantasía de entender la injusticia social en Chile para ver si podía hacer algo para cambiarla, lo que la llevó a ingresar en el año 1973 al Pedagógico de la Universidad de Chile a estudiar historia, igual que su padre. El derrotero del Pedagógico todos los conocemos. Lo que me parece importante es que en el año 1974 su padre es apresado, torturado, pero afortunadamente sobrevivió. Y gracias al trabajo de su madre, que siguió siendo secretaria, un pequeño almacén y algunas clases particulares del padre, lograron salir adelante. A raíz de ello, Isaura se acerca más a los movimientos de izquierda, pero siendo muy cautelosa, siempre con susto. Nunca militó en partido alguno. Se casó a los 23 años con Rafael, compañero de curso, militante de izquierda. Tuvieron 2 hijos, hombres. Gabriel, hoy de 45 años, casado con 2 hijos, y Rafael, de 43, también casado con un hijo. Ambos trabajan en una empresa del rubro de la minería en el norte de nuestro país. Desde el nacimiento de sus hijos, ella y Rafael, a pesar de tener ideas de izquierda, nunca las hicieron públicas. Solo compartían sus pensamientos con un grupo de ex compañeros con los que realizaban tertulias, discutían libros y pretendían cambiar el mundo desde la conversación, dice ella. En el año 2014, Rafael, su esposo, fallece producto de un cáncer diagnosticado muy tardíamente. Y gracias al apoyo de este pequeño grupo, de sus padres y de su trabajo, logró sobreponerse y salir adelante.
¿En qué la puedo ayudar?, digo yo. Me dice, estoy dudando de seguir con Manuel a pesar de que tenemos lo que se podría llamar una buena relación. Pero nuestros intereses políticos son demasiado diversos y siento que estamos en polos opuestos del ámbito social. Me siento absolutamente incoherente y eso me perturba. ¿Qué quieres decir con eso?, le digo yo. Bueno, yo he vivido y he tenido un pensamiento de izquierda desde siempre y Manuel piensa que eso es un error, que la gente necesita inversión y trabajo. Él es muy de derecha, una derecha tradicional. Eso ha llevado a que entre nosotros nunca hablemos de política. Fue un acuerdo que tomamos en el momento de iniciar nuestra vida en común. Ya, le digo yo, pero eso ha sido durante 5 años. ¿Qué le pasa ahora? Distinto, que la lleva a poner en duda su relación. Y me dice, bueno, me empieza a contar distintas situaciones vividas con los amigos y amigas de Manuel, con su actual grupo social. Y yo no logro entender en su relato lo que gatilló el cuestionamiento, dado que esas situaciones datan de hace 5 años. Hasta que aparece un episodio al que Isaura no le dio mucha importancia. En noviembre, hace 4 meses, hubo un encuentro del grupo de los disidentes silenciosos, como se llamaba su grupo de amigos, a raíz de la jubilación de uno de ellos. Se juntan un fin de semana en una ciudad del sur de Chile, en una cabaña de madera sencilla, pero envidiable, donde Ignacio, el anfitrión, decidió ir a vivir su jubilación. Me llama la atención la palabra sencilla y envidiable. Me dice, asistí sin Manuel a dicho encuentro y mientras estuve ahí sentí que eso era lo mío. Me encontré o reencontré con la Isaura ilusionada de antaño. ¿Ya? ¿Y qué dijo Manuel cuando usted le contó lo que pasó? Y me responde, solo le conté lo que hicimos, lo que comimos, pero no lo que sentí, por temor a ser descalificada, a pesar de que él no es alguien que me descalifica. Por lo que acabo de decir, la palabra sencilla y envidiable me llevan a hacer un zoom hacia ese fin de semana y tratar de entender si ahí pasó algo distinto que la está haciendo cuestionarse. Logro distinguir un hecho que me pareció importante. Una de sus amigas cercana, Patricia, le enrostró su incoherencia por estar viviendo con un aristócrata burgués. Isaura le encontró razón. Para ella y para su grupo, la coherencia es un valor. Indago más y me dice, sí, desde entonces he estado muy cuestionadora y sintiéndome incoherente. Le digo, a ver, si yo tuviese que definir su problema, podría decir que la conversación con Patricia la llevó a darse cuenta o sentirse incoherente. Y eso no debiera ser, por lo tanto, ese hecho le produce angustia. Lo piensa un instante y me dice sí,
pareciera ser que no me di cuenta la importancia que tuvo esa conversación. Cuando yo le muestro que está juzgando su relación de pareja a la luz de los valores de su grupo de amigos, me dice, sí, parece que es así. Parece que solo estoy mirando a Manuel como un neoliberal y estoy desoyendo los múltiples encuentros que me gustan de nuestra relación. Le pido que no tome decisiones y le digo que la voy a ver de nuevo, pero que antes necesito que lea algo que le voy a pedir que busque en internet. Pensando en hacer una primera intervención como la biblioterapia de la que nos hablaba Viktor Frankl. Le pido entonces que lea a Wittgenstein y le digo, focalícese en ver la importancia que le atribuye Wittgenstein a no dejarnos atrapar en palabras pensando que son esenciales. Piense a medida que lee que decir neoliberal no dice nada, que las palabras se traducen en acciones. Les pongo el libro de Wittgenstein por les parece interesante leer. ¿Qué significa que Manuel sea neoliberal? ¿Cómo se manifiesta eso en vuestra relación? Me responde, sí, lo voy a revisar, porque Manuel es respetuoso, cariñoso. Nunca lo he visto abusar de ningún trabajador o trabajadora que nos acompañan en el campo. Me parece interesantísimo cómo el lenguaje o lo que decimos tantas veces nos ayuda, pero otras nos atrapa. Porque el lenguaje es cierto que nos va constituyendo. Es cierto que nos ayuda, pero no es una abstracción. No es una trama de significaciones abstracta, sustentada en palabras abstractas, sino que se rige por las reglas del juego de cada sistema de significados. Por lo tanto, depende de lo contexto. Porque lo que nosotros pensamos se traduce siempre en acciones. De ahí en adelante, la terapia ha empezado a fluir y empezamos a trabajar la coherencia y incoherencia como constructo y cómo eso se traduce en acciones. ¿En qué estaba pensando yo? Estaba pensando que se atrapó en su construcción lingüística, pero el lenguaje binario, esto o aquello, neoliberal versus progresista, no nos dice mucho. Solo nos lleva a posiciones de distanciamiento, de juzgarnos mutuamente, que acentúan diferencias odiosas. Mirar desde una lógica binaria nos lleva a olvidar que los seres humanos convivimos en comunidades sistémicas, en grupos que configuramos o conformamos con otras personas con quienes compartimos formas de significar, consensuamos significado. Las personas no somos lógicas en nuestros comportamientos, sino que siempre actuamos, como decía Heidegger, desde nuestro temple anímico, es decir, desde nuestro emocionar. Y después que actuamos, nos preguntamos y explicamos. El mundo emocional no permite ser interpretado desde una lógica binaria. Está lleno de aristas. Es como una pintura
que está llena de pequeños detalles. Es importante siempre a mis ojos, cuando hacemos terapia, tener presente cómo operamos con las palabras, en qué circunstancias y con qué fin utilizamos ciertas expresiones. Me parece que esta afirmación de Wittgenstein, no preguntes por el significado esencial de una palabra, sino que pregunta cómo la persona lo usa, es una clave para nosotros los terapeutas. Y yo le agregaría, ¿y para qué lo usa? Elegí este caso porque me llevó a recordar un antiguo escrito mío, a los que pueden tener acceso, que por ahí por los 90, que titulé ¿Es posible ser coherente? Yo estaba tratando de mostrarle a los estudiantes de que nadie es, no somos un ladrillo, siempre estamos siendo, siempre estamos cambiando, y que vamos siendo el relato que nosotros y los demás contamos de nosotros mismos, de acuerdo a las redes conversacionales o sistemas sociales en que vamos conviviendo y vamos significando. Por tanto, cambiamos en la medida que vamos conversando con otras y otros. Como sostiene o sostenía Francisco Varela, los seres humanos emergemos en el aquí y ahora desde un cuerpo que actúa en el mundo, en medio de distintos entes y diferentes contextos. Para profundizar más en eso, los invito a revisar este YouTube, que es una entrevista que hace Carlos Barken a Francisco Varela. Las historias de cada uno de nosotros y cómo contamos nuestras historias implican siempre un trasfondo de relatos, de historias posibles, algunas saturadas de problemas, otras más livianas, que son las historias que nuestros grupos de pertenencia y nuestro mundo social aceptan. De tal suerte que no podemos construir una ilimitada cantidad de cuentos o relatos, es cierto. O sea, el concepto de libertad, o como lo planteaba Sartre, de quiénes somos y quiénes son los demás, va dependiendo de nuestros contextos, de nuestros grupos de referencia y de pertenencia. Lo que va configurando nuestros dominios de existencia, que me llevan a decir hoy, no somos un yo, vamos siendo muchos yoes que actúan en el mundo, en distintos escenarios, con distintas personas y cumpliendo distintos roles. Quisiera terminar diciendo que yo creo que yo no soy, sino que siempre estoy siendo, dependiendo de con quienes esté y del contexto, desde donde estoy significando la relación. Nos comportamos de forma distinta, nos emocionamos de forma distinta y esperamos que los otros se comporten y emocionen también de una cierta manera. La vida es compleja, es un devenir de acontecimientos y de momentos diferentes en los que también nos comportamos en forma distinta. Las personas después conectamos esos momentos como si hubiesen estado unidos entre sí, pero nada concreto los une. Solo el hilo invisible de la trama narrativa que se va o se fue configurando desde las explicaciones que nos fuimos dando en los distintos contextos de convivencia. Como decía Humberto Maturana, constituimos una multiplicidad de dominios de realidad, o como decía White, somos
multirelatos. Muchas gracias. Hasta una próxima.